Hay un momento exacto, justo después del despegue, en que el avión deja de subir, no porque el piloto lo decida, no porque haya una señal en el cielo, sino porque más arriba, el universo tiene sus propias reglas, y esas reglas no se negocian. La mayoría de la gente sube a un avión, mira por la ventana, ve las nubes quedarse abajo y piensa que ya llegaron al límite del cielo. Pero no, encima de ese avión todavía hay 90 kilómetros de atmósfera, 90 kilómetros de aire, de capas, de fenómenos que casi nadie ha visto. Y sin embargo, el avión se queda ahí, flotando entre 10 y 13 kilómetros, como si hubiera una pared invisible que no puede cruzar. ¿Por qué? La respuesta no es simple. No es una sola razón. Es una conspiración de física, de ingeniería y de biología humana que se juntan exactamente en ese punto y hacen imposible subir más. Y cuando entiendas cada parte de esa conspiración, la próxima vez que estés en un avión y mires hacia arriba, hacia ese azul oscuro que se ve desde la ventanilla, vas a entender que están volando justo al borde de lo posible. Empecemos desde el principio. Un avión comercial moderno cruza el cielo a unos 900 kilómetros por hora. Vuela a una altitud de entre 10 y 13 kilómetros sobre el nivel del mar. Para que tengas una referencia concreta, el Everest, la montaña más alta del planeta, mide 8,8 kilómetros. Un vuelo comercial de pasajeros pasa literalmente por encima de su cumbre, más alto que el punto más elevado que un ser humano puede alcanzar caminando. Eso ya es extraordinario. Pero lo que viene después es lo que realmente importa. Porque entre esos 10 kilómetros donde vuela el avión y los 100 kilómetros donde empieza el espacio, hay algo que parece simple pero que lo cambia todo. El aire no desaparece de golpe. Se va diluyendo. Poco a poco, capa por capa, las moléculas se separan cada vez más. Sigue siendo aire en el sentido técnico de la palabra, pero ya no se comporta igual. Y esa diferencia, esa sutileza que parece menor, es exactamente lo que le pone un techo al avión más avanzado del mundo. Vamos por partes. El primer problema es el motor. Un motor de reacción, el tipo que mueve cualquier avión comercial. Funciona con un principio básico. Aspira aire, lo mezcla con combustible, lo quema y expulsa los gases hacia atrás a altísima velocidad. Esa expulsión genera el empuje que mueve el avión hacia adelante. Simple, elegante, brutalmente eficiente. Pero hay un ingrediente que no puede faltar: oxígeno. Sin oxígeno no hay combustión. Sin combustión no hay empuje. Sin empuje no hay vuelo. Y aquí está el problema. El oxígeno no existe en forma independiente flotando por ahí. Viene mezclado con el aire. Es parte de él. A nivel del mar, ese aire es denso, está lleno de moléculas, y por cada volumen que aspira el motor hay una cantidad generosa de oxígeno disponible. Pero a medida que el avión sube, el aire se hace más delgado. Las moléculas se separan, y por cada bocado que toma el motor, hay menos oxígeno para quemar. A 10 kilómetros de altura, la densidad del aire es aproximadamente un tercio de la del nivel del mar. El motor está trabajando igual, aspirando con la misma fuerza, pero recibiendo apenas una fracción de lo que necesita. El empuje cae, la eficiencia cae, y si el avión intenta subir más, ese proceso se acelera hasta que el motor simplemente ya no puede sostener el vuelo. No se apaga de un momento a otro. No hay una alarma, no hay una explosión. Se va apagando de a poco, como una vela a la que le están quitando el oxígeno con un frasco. La llama se debilita, tiembla y finalmente se extingue. Pero eso es solo el primer problema. El segundo tiene que ver con las alas. Un ala no es simplemente una superficie plana que sostiene el avión. Es una forma diseñada con una precisión casi obsesiva para manipular el aire de una manera específica. La parte superior del ala tiene una curvatura que obliga al aire a moverse más rápido que por la parte inferior. Esa diferencia de velocidad crea una diferencia de presión. Arriba, la presión baja. Abajo, la presión sube. Y esa diferencia es lo que llamamos sustentación. Es lo que levanta el avión. Para que eso funcione necesitas aire. Aire suficiente. Moléculas suficientes que el ala pueda desviar, manipular y convertir en esa diferencia de presión. A gran altitud, ese aire escasea. Las moléculas están demasiado separadas. El ala trabaja igual. Tiene la misma forma, el mismo diseño, pero no hay suficiente material con que trabajar. La sustentación cae. La solución lógica sería aumentar la velocidad. Más velocidad significa que más aire pasa por el ala en menos tiempo, lo que compensa la baja densidad. Y funciona hasta cierto punto. Porque aquí aparece el tercer problema, y este es quizás el más traicionero de todos.
Existe una velocidad límite que ningún avión comercial puede cruzar sin consecuencias graves, la velocidad del sonido. A nivel del mar, el sonido viaja a unos 1,235 km por hora. A gran altitud, donde el aire es más frío, esa velocidad baja un poco, a alrededor de 1,062 km por hora. Y cuando un avión se acerca a ese límite, empieza a pasar algo que los ingenieros conocen muy bien que ningún pasajero querría experimentar. El aire delante del avión no tiene tiempo de apartarse. Empieza a comprimirse. Se forman ondas de choque alrededor de las alas, del fuselaje, de cada superficie. El flujo de aire que antes era suave y predecible se vuelve errático, violento, incontrolable. La sustentación colapsa de formas inesperadas. El avión se vuelve difícil de controlar. Y entonces el avión queda atrapado entre dos límites que se cierran como una trampa. Por abajo, se reduce la velocidad demasiado, las alas dejan de generar suficiente sustentación y el avión empieza a caer. Por arriba, se aumenta la velocidad demasiado, entra en el régimen supersónico y el flujo de aire se desintegra. A altitudes bajas, esos dos límites están muy separados. Hay mucho margen para maniobrar, pero a medida que el avión sube, esos dos límites se acercan. El margen se estrecha. Lo que antes era un corredor amplio se convierte en un pasillo angosto y después en una endija. En aviación, ese punto donde los dos límites casi se tocan tiene un nombre. Lo llaman el coffin corner, el rincón del ataúd. No hace falta traducción. El nombre lo dice todo. Es el punto donde ya no hay margen para el error, donde cualquier turbulencia, cualquier cambio inesperado, cualquier decisión equivocada puede ser el último. Los aviones comerciales no llegan a ese punto porque los ingenieros diseñan las rutas de vuelo exactamente para mantenerse lejos de él. Pero existe, y está esperando a cualquiera que intente subir demasiado. Hay un avión que conoce ese límite mejor que ningún otro, el U-2. Diseñado por la CIA en los años 50 para misiones de espionaje, el U-2 puede volar por encima de los 21 kilómetros de altura, casi el doble que un avión comercial. Sus alas son desproporcionadamente largas, casi ridículas para el tamaño del fuselaje, como las de un planeador gigante. Esa longitud extrema es lo que le permite agarrarse del aire ralo de esas altitudes y generar la sustentación mínima para mantenerse en vuelo. Pero el piloto de un U-2 vive permanentemente en el coffin corner. La diferencia entre la velocidad mínima para no caer y la velocidad máxima antes de perder el control puede ser de apenas 15 o 20 kilómetros por hora. Un soplo. En un avión comercial moderno, ese margen puede ser de cientos de kilómetros por hora. En el U-2, a plena altitud, un error de concentración puede ser fatal. Y aún así, con todo eso, el U-2 no puede llevar pasajeros. No puede hacer lo que hace un Boeing o un Airbus. Porque hay un cuarto problema que los aviones de pasajeros no pueden ignorar: las personas que van adentro. A 10 kilómetros de altura, la presión exterior es tan baja que un ser humano perdería el conocimiento en menos de un minuto. El aire está demasiado delgado para que los pulmones lo aprovechen. No es que duela, no es que haya una señal de advertencia. Simplemente el cerebro empieza a quedarse sin oxígeno. La visión se nubla y en cuestión de segundos la persona pierde la conciencia sin saber exactamente qué pasó. Por eso los aviones comerciales presurizan la cabina. Los sistemas de presurización mantienen el interior a una presión equivalente a la de una altitud de unos 2,000 metros, más o menos como estar en una ciudad de montaña. Suficiente para respirar con normalidad, suficiente para que el vuelo sea tolerable durante horas. Pero esa presurización tiene un costo estructural enorme. El fuselaje del avión está constantemente resistiendo una diferencia de presión brutal entre el interior y el exterior. Es como tener un globo inflado, pero en lugar de plástico fino, es aluminio y titanio, y en lugar de aire de juguete, es la diferencia entre poder respirar y no poder. Cada vez que el avión sube, esa diferencia aumenta. Cada vez que baja, disminuye, y esa expansión y contracción constante fatiga el metal ciclo a ciclo, vuelo a vuelo, año tras año. Si el avión quisiera volar a 20 o 25 kilómetros de altura, la diferencia de presión sería tan extrema que la estructura tendría que ser radicalmente más gruesa y más pesada, casi como la de un submarino. Y en ese punto la lógica del avión comercial se rompe completamente. Bastaría bastante en construirlo y en alimentar sus motores que no tendría ningún sentido económico. El Concorde intentó empujar ese límite. Volaba a 18 kilómetros de altura, con motores de postcombustión que consumían cantidades obscenas de combustible a velocidades supersónicas que generaban un boom sónico tan violento que tenía prohibido sobrevolar tierra en muchos países. Era una proeza de ingeniería extraordinaria.
y también era económicamente insostenible. En 2003 dejó de volar para siempre. La lección que dejó el Concorde no es que era imposible volar más alto y más rápido, es que el costo de hacerlo, en combustible, en estructura, en restricciones operativas, era incompatible con el transporte masivo de personas. Y entonces todo converge en una franja específica del cielo. Entre 9 y 13 kilómetros, un conjunto de condiciones se alinea de una manera que no ocurre ni más abajo ni más arriba. El aire es lo suficientemente delgado para reducir la resistencia aerodinámica y permitir que el avión vuele rápido consumiendo menos combustible. Pero todavía tiene la densidad necesaria para que los motores funcionen con eficiencia y para que las alas generen sustentación estable. La estructura soporta la diferencia de presión sin necesitar un peso extra prohibitivo. Y las tormentas, que son el enemigo natural de cualquier vuelo, quedan en su gran mayoría por debajo. Los ingenieros tienen un nombre para eso: la altitud de crucero ideal. No es un capricho, no es una tradición. Es el único punto donde todos los problemas se resuelven al mismo tiempo. Por eso los aviones vuelan ahí. No porque no puedan subir más en el sentido absoluto de la palabra, sino porque más arriba, cada solución crea un problema nuevo. El motor pierde potencia. El ala pierde sustentación. La velocidad necesaria se acerca al límite sónico. La estructura tiene que volverse más pesada. Y el margen entre el vuelo controlado y el desastre se estrecha hasta desaparecer. El cielo parece infinito desde la ventanilla, pero para un avión tiene un techo. Y ese techo no está hecho de metal ni de vidrio. Está hecho de física. Y la física, a diferencia de los ingenieros, no negocia.